Son dispositivos utilizados en aplicaciones de identificación para medir la temperatura de un fluido. Normalmente es agua o aire. Como vemos, son los termospares, termoresistencias y sensores electrónicos. Los termospares funcionan mediante el principio de generación de una corriente entre dos metales diferentes unidos que tienen diferentes comportamientos electrónicos en función de la temperatura. En los termospares, resistencias están constituidas por resistencias cuya conductividad varía en un funcionamiento de la temperatura, lo cual genera una señal que, una vez procesada, permite obtener la medición de temperatura. Los sensores electrónicos funcionan mediante dispositivos electrónicos que generan una corriente o una señal en función de la temperatura. Estos son equipos con una respuesta mucho más rápida pero más cara. Otro tipo de termómetro sería el bimetálico, que sirve para medir la temperatura a través de la contracción y expansión de diferentes aleaciones de metales. También el termómetro de bulbo, que se mide la temperatura de un objeto o sustancia que consiste esencialmente en un bulbo conectado por un capilar en una espiral. También se encuentra el termómetro de cristal líquido, que son un tipo de termómetro que funciona con cristales líquidos termocrosímicos. Un ejemplo de ello sería el termómetro de mercurio. Y por último, un termistor, que es un sensor que sirve para detectar temperaturas a través de cambios de la resistencia. Un termómetro bimetal es una cinta compuesta por dos láminas de metal de diferentes coeficientes de dilatación de dos metales diferentes, ya sea como el aluminio, bronce, el cobre, el latón, el níquel, níquel con cobre, monel, acero, aleación de hierro con 36% de níquel, llamada también invar, que están unidas entre sí de una forma inseparable y que se van deformando a consecuencia de un cambio de temperatura. El uso del termómetro bimetálico puede ser de los 0 grados centígrados a 400 grados centígrados. Para uso normal se usan preferiblemente los termómetros bimetálicos de esfera oriental. De este modo la operación puede leer la temperatura a distancias desde niveles distintos al de la instalación. La exactitud del instrumento es de 1% más y menos, y su campo de medida es de menos 200 grados centígrados a 500 grados centígrados. Se muestra en la tabla los diferentes tipos de combinaciones de metales y los diferentes tipos de temperaturas máximas que alcanza cada combinación. Por ejemplo, la combinación de aluminio e invar alcanzó una temperatura máxima de 250 grados centígrados. Níquel y cuarzo de 600 grados centígrados, al igual que bronce e invar, que también alcanzó una temperatura de 600 grados centígrados. Y por último, el níquel, cromo y porcelana alcanzan una temperatura máxima de los 1000 grados centígrados. Un termómetro bimetálico típico contiene pocas partes móviles, solo la aguja indicadora sujeta al extremo libre de la espiral o hélice y el propio elemento bimetálico. El eje y el elemento están sometidos con cojinetes y en el conjunto están construidos con una precisión para evitar rozamientos. No hay engranajes que existan en un mantenimiento. Dentro del termómetro bimetálico, los dos metales de diferentes coeficientes de dilatación, al ser sometidos a una temperatura, provocan una reacción en ellos. Como resultado, se crea una tensión que hace que se mueva de un lado a otro, como se muestra en la imagen. Con el desplazamiento de los metales, como están conectados con un pivote que va directamente a la aguja, provoca el movimiento de dicha aguja de una forma proporcional a la temperatura. Las aplicaciones que tienen esos termómetros bimetálicos en la industria sirven para muchas cosas específicas y en la industria pueden variar como por ejemplo, para diferentes controles en la industria química y farmacéutica. También son indispensables en equipos de aire acondicionado industriales, también en las plantas petroquímicas para controles de temperatura, en la industria alimenticia para controlar los diferentes procesos de elaboración. También esos pueden usarse en el hogar, por ejemplo como los termómetros que usan para medir las diferentes temperaturas en los diferentes alimentos. Las ventajas y desventajas de los termómetros bimetálicos, en el caso de las ventajas, son sencillos y económicos, ya que son más simples que otro tipo de termómetro, lo que hace que el costeo sea más reducido.
tiene las presentaciones más justas para cumplir con su función y un poco más. En la adaptación nos permite colocarlos en varias posiciones, lo que es muy útil para determinados trabajos o instalaciones. Son muy resistentes, lo que les permite utilizarlos en entornos de diferente tipo. Fáciles de leer, suelen ser más amplios, lo que nos permite leer con mayor precisión los resultados. En desventajas, aunque son bastante precisos, su precisión no es tan buena como los termómetros de sensor de tubo de vidrio. Y también están diseñados más bien para realizar mediciones locales. Sin los termómetros bimetálicos no podremos llevar a cabo muchas mediciones industriales en el día de hoy. ¿Qué es un termistor? Es un sensor que sirve para detectar temperatura a través de cambios de resistencias según el calor o el frío detectado. Existen dos tipos de sensores, el de coeficiente de temperatura negativa y el de coeficiente de temperatura positiva. En estos dos solo existe una pequeña diferencia, que es que mientras la temperatura aumenta, la resistencia disminuye en el caso del termistor de coeficiente de temperatura negativa. Para el caso de los de coeficiente de temperatura positivas, cuando la temperatura aumenta, también aumenta la resistencia. En las gráficas se puede observar la curva de termistor negativo y el de positivo. Con cada uno de los sensores, como se puede observar, su funcionamiento se basa en la variación de resistencias de un semiconductor debido a cambios en el ambiente de temperatura. ¿En dónde podemos aplicar estos termistores? El de coeficiente de temperatura positivo, sirve para la protección de los bobinados de motores eléctricos y transformadores en aquellos equipos donde la temperatura oscila entre 60 grados centígrados a 180 grados centígrados. Otro caso también puede ser sensor de nivel de líquidos. Ahora, en el caso del coeficiente de temperatura negativa, sus aplicaciones pueden ser en las corrientes que circulan por ellos. No es capaz de producirles aumentos apreciables de temperatura y por tanto la resistencia del termistor depende únicamente de la temperatura del medio ambiente en que se encuentran. Otro ejemplo también puede ser utilización en la que su resistencia depende de las corrientes en que lo atraviesan. A continuación se muestran algunos encapsulados de los termistores, que son los comúnmente utilizados. En el caso de los tipos de CMD, sus aplicaciones son en equipos de comunicación móvil, batería recargable, CPU o sensores de temperaturas de circuitos. Otro tipo también es el Perla, que sus aplicaciones son en equipos de aire acondicionado, sensores de nivel de líquido, sensores de automóvil y electrodomésticos. El otro tipo es el de disco. En sus aplicaciones son los electrodomésticos, electrónica de automóvil, una computadora, una fuente de alimentación de conmutación o un adaptador. En cada uno de estos se pudo observar su símbolo y cómo es. Termómetro de vidrio. Un termómetro de líquido es vidrio. Es un tubo de vidrio donde un líquido se expande. Al aumentar la temperatura se mide la temperatura sobre una escala graduada. El vástago del tubo de vidrio que tiene ese orificio del capilar donde el líquido se desplaza sufre un cambio de temperatura. Las características del termómetro de vidrio consta de que es un depósito de vidrio donde contiene, por ejemplo, mercurio y que al calentarse se expande y sube el tubo capilar. Su bulbo relativamente grande es para que es más baja del termómetro. Contiene la mayor cantidad de líquido, el cual se expande cuando se calienta y sube el tubo capilar.
el cual está gradado en una escala. Los márgenes de trabajo de estos fluidos en mercurio es menos 35 hasta 280 grados centígrados. En el mercurio de tubo capilar lleno de gas es menos 35 hasta 450 grados centígrados. En el pentano es de menos 200 hasta 20 grados centígrados. El alcohol es de 110 a más 50 grados centígrados. El tulueno es de menos 70 hasta 100 grados centígrados. Aquí tenemos una imagen de un termómetro de vidrio graduado. Aquí, bueno, los más usados son el alcohol y el mercurio. El alcohol tiene la ventaja de poseer un coeficiente de expansión más alto que el del mercurio, pero estas mediciones son de baja temperatura debido a que tienen que hervir a temperaturas altas, lo que el mercurio no puede usarse debajo de su punto de congelación, que viene siendo de menos 38.78 Fahrenheit. Comenzando, un pirómetro es un aparato capaz de medir la temperatura de una sustancia, pero sin necesidad de estar en contacto con la misma. Gracias a esto es capaz de medir elevadas temperaturas sin interferir en las mismas. Se suele utilizar más bien en el ámbito profesional, es decir, para la empresa, por ejemplo, para controlar que la temperatura de un producto sea buena, podemos definir como una especie de termómetro utilizado para la empresa para lograr un minucioso control de temperatura. Podemos encontrar tres diferentes tipos de pirómetros. Bueno, también hay diferentes tipos de pirómetros. Como primero tenemos pirómetros ópticos. Los pirómetros ópticos miden la radiación que emite una sustancia y ello ya puede obtener la temperatura, es decir, que no necesita estar en contacto con la misma, lo que ayudará a obtener la máxima precisión en la medición. En la base al color rojo amarillo que se obtiene al instrumento, comparar la tonalidad con la de un filamento, indicándose con una temperatura ya conocida. Son capaces de medir incluso hasta temperaturas que superan los 100 grados, llegando a un máximo de unos 1300 centígrados más o menos. Dentro de este tipo de pirómetros podemos encontrar algunos subtipos como los pirómetros de resistencia. Los pirómetros de resistencia están compuestos por un cable delgado que tendrá que poner en contacto con la sustancia que se quiere medir. El calor producirá un cambio de resistencia eléctrica en el aparato, transformándose en la medición que se quiere obtener. Bueno, también por otra parte tenemos lo que son pirómetros de infrarrojos. La radiación infrarroja es una parte de la luz que nos llega del sol. Esta la podemos descomponer si la exponemos a una prisma. Estos tipos de pirómetros se basan en cualquier cuerpo que tiene una temperatura por encima de 0 centígrados irradiaria. Una determinada energía tiene capacidad para medir y expresar con base precisión. Bueno, también tenemos pirómetros de radiación. Son aquellos que utilizan para medir temperatura que es superior a los 500 centígrados hasta máximo 1600 centígrados. Para ello tiene la capacidad de captar una parte o el total de la radiación que emite el objeto que se está midiendo. Estos tipos de pirómetros se basan en la ley del científico Stan Boltzmann. Según dicha ley, la emitida de la radiación que emite un cuerpo negro irá aumentando de manera proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo. Bueno,
Esto se puede expresar con la siguiente fórmula, que es W, K y T. Bueno, W es KT4, K potencia emitida, K constante de Staffan, T temperatura media en Kelvin. Estos son los tipos de pirómetros más habituales y una aproximación de manera de funcionar. Bueno, esto sería todo por mi parte. El termómetro de resistencia, Resist Thermal Device o RTD, es un termómetro de resistencia que cambia la resistencia eléctrica dependiendo de la temperatura. O dicho de otra forma, los termómetros de resistencia usan el acto o la propiedad de la resistencia eléctrica de un conductor eléctrico que varía con la temperatura. El termómetro se compone de un alambre fino, generalmente de platino, enrollado en un soporte aislante hecho por lo general de mica, cerámica o vidrio, y encerrado dentro de un tubo de plata de paredes delgadas que sirve de protección, como se muestra en la imagen de las diferentes partes de un termoresistencia PT100. Los termómetros de resistencia de platino han sido ampliando su campo de aplicación en la actualidad, con diferentes diseños. Abarcan su margen de trabajo en el rango desde los menos 260 grados centígrados a los 962 grados centígrados. Su buena estabilidad ha hecho que sean los sensores utilizados en procesos industriales en los que se requiere una buena precisión, lo que se ha visto favorecido por el desarrollo de la electrónica y la construcción de puentes comparadores de resistencia y termómetros digitales que se permiten su integración en sistemas de adquisición y control de datos. Los termómetros de resistencia de platino se fabrican de acuerdo a la resistencia de la bobina. Por ejemplo, PT25, PT100, PT1000 son los más usados. La letra PT alude al símbolo químico de platino y el número es la resistencia del alambre a la temperatura de referencia 0 grados centígrados. Cuanto mayor la resistencia, más sensible es el termómetro, por ofrecer una mayor variación de la resistencia con el mismo cambio de temperatura. Sin embargo, el PT100 es el más utilizado a nivel industrial con una resolución de 1/10 de grado. Para determinar la señal de salida pasará por la resistencia una corriente de salida constante para medir así el resultado de la caída de tensión. Como sensores de medición se puede usar resistencias de platino PT100, PT500 y PT1000. Resistencias de medición como platino PT100 están regulados por las normas DIN EN 6751. La resistencia resulta de 100 watts a 0 grados centígrados. Como ya hemos hablado, un PT100 es un sensor de temperatura que consiste en un alambre de platino que está a una temperatura a 0 grados centígrados. Posee un valor de resistencia de 100 ohmios. La resistencia eléctrica varía con la temperatura. Un PT100 es un tipo de RTD, dispositivo termoresistivo. El incremento de la resistencia eléctrica ante cambios de la temperatura no es lineal pero sí creciente, y una característica del platino, de tal forma que mediante tablas es posible encontrar la temperatura exacta. En la figura se muestra la curva de características de los PT100. En la siguiente tabla se muestran las ventajas y desventajas del sensor de temperatura PT100. En las ventajas, los PT100 superan a los termopares, especialmente en la aplicación de bajas temperaturas, de menos 100 a 200 grados centígrados. Los PT100 pueden fácilmente entregar precisiones de 1/10 de grado. No se descomponen gradualmente entregando lecturas erróneas, sino que normalmente se abren, con lo cual el dispositivo medidor detecta inmediatamente la falta del sensor y da el aviso. Los PT100 pueden ser colocadas a cierta distancia del medidor sin mayor problema, hasta 30 metros usando cable de cobre convencional para hacer una extensión. En las desventajas, son costosos, mecánicamente no son rígidos comparados con otros medidores de temperatura. Otros RTD de uso no son tan frecuentes como lo son el PT500 y el PT1000. Estos sensores son más sensibles que los PT100 debido a que ofrecen mayor variación de resistencia respecto al mismo cambio de temperatura. Un termopar es un sensor para medir temperatura. Consiste en dos metales diferentes unidos por un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se produce un voltaje que se puede correlacionar con la temperatura. Las aleaciones de termopar están disponibles por lo normal en forma de alambre.
De otra forma, podemos decir que puede ser como un mecanismo de medida de temperatura, ya que se compone de dos metales diferentes unidos de un extremo. Con la unión de los dos metales se calienta o enfría y produce una tensión que es proporcional a la temperatura. Como podemos ver en la imagen, tenemos un calentamiento en la junta de medición. Esto provoca una tensión eléctrica, a lo cual es aproximadamente proporcional a la temperatura. Esto debido a dos factores: la densidad de electrones diferentes de dos metales, la diferencia de temperaturas entre el punto caliente y el punto frío. Un termopar no mide la temperatura absoluta, sino mide la temperatura diferencial entre la junta caliente Hot Union y la junta fría Cold Union. Los termopares están disponibles en diferentes combinaciones de metales o calibraciones para adaptarse a diferentes aplicaciones. Adicionalmente, los tipos de termopar tienen diferentes tipos de compatibilidad con las diferentes atmósferas. Las cuatro calibraciones más comunes son J, K, T y E. Hay calibraciones de alta temperatura que son R, S, C y G, B. Cada calibración tiene diferentes rangos de temperatura y ambiente, aunque la temperatura máxima varía con el diámetro del alambre que se usa en el termopar. Los termopares también se dividen en dos grupos básicos: aquellos construidos con metales básicos y aquellos construidos de metales nobles. Los metales básicos son elementos de menor costo, típicamente cobre, hierro o aleaciones de níquel. Los termopares de metales nobles son construidos utilizando elementos costosos tales como platino y rodio. Se definen los niveles de pureza y relaciones exactas. En la siguiente tabla se muestran las temperaturas de los diferentes termopares. En la siguiente tabla se muestran los diferentes tipos de termopares y los rangos que se encuentran a cada uno, y la composición de cada tipo de termopar. Una sonda termopar consiste en un alambre de termopar alojado dentro de un tubo metálico. La pared del tubo se le conoce como la funda de la sonda. Entre los materiales de la funda comunes están el acero inoxidable y con él es compatible con rangos de temperatura más altos que el acero inoxidable. Sin embargo, con frecuencia se prefiere el acero inoxidable debido a su amplia compatibilidad química. Las sondas de termopar con funda están disponibles con uno de tres tipos de unión: a tierra, sin conexión, a tierra o expuesta. En la punta de una sonda de una unión de tierra, los alambres de termopar están físicamente unidos al interior de la pared de la sonda. Esto produce una buena transferencia de calor desde el exterior, a través de la pared de la sonda a la unión de termopar. El termopar en el estilo de unión expuesta sobresale de la punta de la funda y está expuesto al entorno circundante. Este tipo ofrece el mejor tipo de respuesta, pero limitada al uso en aplicaciones de seco, no corrosivos y no presurizadas. En la siguiente tabla se muestra la resistencia del aislante a temperatura ambiente termopar sin conexión a tierra. Se encuentran tres apartados: diámetro nominal de funda, voltaje de corriente directa aplicado mínimo, resistencia del aislante mínimo. En el diámetro nominal de la funda encontramos que está de menos 0.90 milímetros, que equivale a 0.03 pulgadas, con un voltaje de 50 voltios, con una resistencia de 100 ohmios. En el siguiente es de 0.80 a 1.5 milímetros, que equivale a 0.030 a 0.59 pulgadas, y que igual equivale a 50 voltios, pero con una resistencia de 500 ohmios. Y por último, mayor de 1.5 milímetros o mayor a 0.059 pulgadas y con un voltaje de 50 voltios y con un valor de resistencia de 1000 ohmios. Debido a que un termopar mide en amplios rangos de temperatura y puede ser relativamente resistente, los termopares se usan en mucha frecuencia en la industria. Se usan en los siguientes criterios para seleccionar un termopar: rango de temperatura, resistencia química del termopar o material de la funda, resistencia a la abrasión y vibración. Requisitos de la instalación: es posible que sea necesario que sea compatible con el equipo existente. Los orificios existentes podrían determinar el diámetro de la sonda. Los termopares son ampliamente utilizados en una gran variedad de industrias que se requiere una medición y control preciso de la temperatura, especialmente en la industria en la que
Por sus normativas y ambientes severos que se generan las maquinarias, no pueden utilizar otros métodos para medir la temperatura. Rara vez son utilizadas en los hogares, aunque algunos modelos llegan a ser utilizados en quemadoras u hornos comerciales. De un termómetro de bulbo y de capilar, como se muestra aquí. Aquí, bueno, la definición de estos termómetros de tipo de bulbo y de capilar consiste esencialmente de que el bulbo conectado está conectado con un capilar en forma de espiral. Cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas y el líquido del bulbo se expande y la espira tiende a desarrollarse moviendo la aguja sobre la escala para indicar la elevación de la temperatura que existe entre el bulbo. Aquí existen diferentes tipos de termómetros. Los termómetros actuados por líquidos, que es la clase 1. La clase 2 son termómetros actuados por vapor. La clase 3 son termómetros actuados por gas. Y termómetros actuados por mercurio, que viene siendo la clase 4. Aquí en la clase 1, los termómetros actuados por líquido se transforman a medición de temperatura, una medición de presión en relación directa de sí misma. Bueno, la clase 1, la característica está llena de líquido no metálico, y la clase 4 son similares a las anteriores, lo único que están llenos de líquido de mercurio. Y en la clase 2 son los actuados por vapor. Se basan en la presión del líquido de vapor, depende de la temperatura y depende de la presión. No depende de la temperatura, sino del capilar, y no es necesario realizar compensaciones. En la clase 3, estos sistemas son semejantes a los anteriores, operan un gas de un volumen prácticamente constante. Se deforma gracias al aumento de presión del gas. Una de sus aplicaciones industriales son para cuando protegen los termómetros, es una cubierta de metal que puede ser de acero, generalmente inoxidable o de bronce. Y bueno, el vidrio tiene de forma convexa que permite ampliar mediante el efecto óptico el espacio y el capilar lleno del fluido. Y bueno, para la calibración de estos tipos de termómetros se calibran usando diversos métodos. Por ejemplo, la inversión parcial: se sumerge el bulbo sobre el fluido cuya temperatura se requiere medir. La inversión total: se sumerge toda la columna de líquido de medición. Y viene por último la inversión completa: se sumerge todo el termómetro. Son esas formas de calibración para este tipo de termómetro de bulbo.